Un gusto verlas, buenas tardes, allí ya son es casi la noche, ¿no? O por ahí, entrando. Bueno, nos toca un tema muy, muy bonito, muy amplio, muy amplio, pero bueno, vamos a tratar de dejar algunos conceptos claros, porque el cristianismo se divide en tantos, porque uno habla de catolicismo, pero sabemos que somos muchos más. Muchísimos más movimientos. Y bueno, el cristianismo, como todos sabemos, es una de las religiones abramánicas, monoteístas, ¿no? Como el judaísmo. ¿Me oyen? Sí, se oye, ¿no? Y el islamismo. Entonces decíamos que es la religión más, o sea, el cristianismo es la religión con todas sus variantes más difundida del mundo. Entonces se calcula que hay aproximadamente 2.400 millones de cristianos en el mundo, o sea, una tercera parte de la humanidad es cristiana, en sus distintas ramas. Estas ramas principales que vamos a nombrar nada más como los católicos ortodoxos, los católicos del rito oriental y los protestantes o iglesias reformistas, que son muchísimas y cada vez más. Pero por ahora decimos protestantes. Hago como una pequeña introducción para ubicarnos y ir ubicando a la mujer en eso también, ¿no es cierto? Entonces los ministros, digamos que están ordenados como tales, son, como sabemos, bueno, para los católicos hay tres órdenes sagradas, que son los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Como no sé si saben, pero se los comento, el cardenalicio, o sea, el ser cardenal es un título honorífico para la iglesia, es el máximo título honorífico, como si fuera un duque para el rey o un conde, en fin, que lo nombra. En el caso del sumo pontífice, o sea, del Papa de Roma, se da digamos, este cargo de cardenal, de príncipe de la iglesia. Por eso le dicen príncipes de la iglesia, que normalmente se hereda obispo, pero no está dicho que sea necesariamente un obispo, podría haber sido un sacerdote también, pero lo normal es que sean obispos, y por eso, por ejemplo, el Papa es obispo de Roma. Entonces, ellos forman parte del Consejo Cardenalicio, inmediatamente apenas son nombrados, apenas se les da el título de cardenal, y son los que después van decidiendo quién va a ser el patriarca, o sea, el jefe de la Iglesia Católica. Y para los ortodoxos, bueno, también tienen sus sacerdotes, tienen sus obispos, pero en este caso se llaman patriarcas. Son los patriarcas, ellos no tienen, es la única que tiene la religión católica de todas las cristianas, es la única que tiene, digamos, una relación jerárquica con una cabeza central, que es el Papa. En cambio, las otras no lo tienen. En el caso de los ortodoxos, que sí tienen jerarquías, como decíamos, con sacerdotes y patriarcas, ellos tienen estos patriarcas, que son los principales jefes espirituales, cada uno es independiente, ¿no? El patriarca de Constantinopla, en este caso, es el que es el principal entre pares, ¿no? Primus inter pares, pero es más un cargo honorífico que un poder real. El de Bulgaria tiene su patriarca Bulgaria, Rusia tiene su patriarca, o sea, todos los países ortodoxos tienen su propio patriarca. En el caso de la religión católica, como decimos así, en el caso de los protestantes todavía es más disgregado, está mucho más disgregado el tema, porque ellos, en general, hay como congregaciones que unifican los distintos grupos, como en el caso de los luteranos o los calvinistas, bueno, o los pentecostalistas, o los bautistas, evangelistas, en fin, tienen generalmente líderes religiosos. Esos líderes, digamos, es un liderazgo más transversal que hacen, van surgiendo, y después tienen, digamos, como asociaciones que los congregan. Perdón, olvidé decir el caso de los anglicanos, que también es una iglesia muy parecida a la nuestra, es la más parecida de las protestantes. Saben que surgió en la época de Enrique VIII, y por una cuestión bastante banal y bastante terrenal, ¿no? Que fue para poder separarse y casarse después de Ana Bolena. Pero, en fin, ellos igual decían que ya tenían ciertas diferencias con la iglesia romana.
igual la anglicana, la misa es muy parecida, y ellos tienen sacerdotes, obispos, y en realidad la jefa de la iglesia es la reina. Enrique VIII se erigió al desobedecer al Papa, justamente porque no lo dejaba divorciarse en su momento, siglo XVI, entonces él se erige en sumo pontífice, o sea, como el jefe de la iglesia anglicana. Eso después lo fueron heredando los distintos monarcas y actualmente lo tiene la reina Isabel. Por eso cuando visitó al Papa ella se vistió justamente como jefa de la iglesia anglicana, ¿no? Justo porque eran como dos jefes de iglesias que se visitaban. La anglicana sí conserva muchísimo de la católica, porque además se separó por una cuestión así, como les decía, terrenal, pero bueno, después fue teniendo sus diferencias. Una de sus diferencias, que yo no la podemos anticipar, es el hecho de que ya se permite en la iglesia anglicana el que las mujeres sean nombradas sacerdotes y también ya hay una obispa. Este hecho, porque ahí separa a los anglicanos entre los conservadores y los liberales, digamos, son menores, la menor cantidad son los liberales que los conservadores, y entonces Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, en el momento que justamente la iglesia anglicana está y sigue pasando por una gran controversia con respecto al tema de la mujer, y otros temas, como también el tema el tema de la homosexualidad, etc. Entonces, les permitió a los anglicanos que quisieran pasarse a la iglesia católica, apostólica, romana, que podrían hacerlo. Y va a ser un obispo conservador, el obispo Newton, el primero en pasarse, o el que marcó toda una línea, y se pasó casado él, porque ellos podían casarse, a la iglesia desde alrededor del 70 más o menos. No, el casamiento es previo, pero en el caso de la ordenación de la mujer. Entonces se pasa a la iglesia católica, y atrás de él van muchísimos sacerdotes anglicanos que se pasaron a la iglesia romana. Esto crea el peligro de un cisma en el mismo anglicanismo, pero así todo, bueno, los liberales siguen con su idea de que la mujer pueda ser obispo y demás, ¿no es cierto? Ellos también, otro tema que tienen diferente con el catolicismo, es que ellos permiten todos los sistemas anticonceptivos, porque no creen que haya ningún problema en hacerlo, y a que haya un control de la natalidad con sistemas artificiales. Pero bueno, en lo demás, la iglesia, la misa, la ceremonia religiosa es muy parecida a la católica, y la puede presidir en este momento, entonces decíamos hombre o mujer, y ellos pueden tener imágenes de la Virgen, de Cristo, de los santos incluso, pero no le rinden culto, o sea, lo tienen, pero no los veneran, digamos. Entonces los tienen como imágenes. Ustedes entran a una iglesia anglicana y van a ver que tienen la Virgen, pero no están venerados, no son como las nuestras, que se le ponen velas, que le ponen flores, en fin, que se veneran como tal, tanto los santos como la Virgen. En el caso de los santos, aprovechamos para decir, santos y santas, aprovechamos para decir que solo están reconocidos como tales, bueno, por los anglicanos, por los católicos, por supuesto, y por los ortodoxos. Y los católicos orientales obedecen al Papa también. En su caso se casan los católicos orientales. Y en eso hay una diferencia entre Oriente y Occidente. Y en el caso de los ortodoxos también tienen los santos, que muchos son los mismos y otros no, después del gran cisma que se produce entre las iglesias de Oriente y Occidente. Y entonces, ¿qué pasa? Los protestantes consideran, por toda su consideración, porque ahora sabemos que la primer gran reforma es la de Martín Lutero, ¿no? Del alemán Martín Lutero, que consideró que había muchas diferencias teológicas, cristológicas, e incluso de ritual con la Iglesia Católica. Era una época en que la Iglesia Católica, la verdad que era la época de la venta de bulas, la época de un gran descontrol por parte de la Iglesia Católica. Entonces surge este monje que muy austero y hace como desobedece, digamos, no reconoce la autoridad del Papa, y crea una doctrina, había sido un monje católico, claro, crea una doctrina en que se va separando de la Iglesia como tal. Y después va a ser excomulgado, y se va
de la Iglesia Católica. Pero él, bueno, entonces empieza a tener sus seguidores y básicamente hay como considera que en realidad lo principal es de lo único que hay que basarse para seguir, digamos, para ir por la buena senda, es solo la Biblia como tal, y la palabra que está en la Biblia es la única válida. O sea, que la gracia no necesariamente si viene de Dios, pero no es en Dios, sino en la Biblia en que confiamos plenamente, en la palabra que está ahí. Entonces, por supuesto, se hacen distintas interpretaciones y traducciones de la Biblia, y claro, los santos como tales entonces no figuran, por lo cual son hombres buenos. Además, para ellos todo hombre puede ser santo, todo hombre, mejor dicho, todo hombre puede representar a Dios. O ser el intermediario él mismo, y hablar directamente con Dios. Por lo cual, o santos son todos, o santo no es ninguno. Entonces, el tema de los santos no es importante para ellos. En el caso de la mujer, ellos también permiten la mujer ordenada, y tienen muchas pastoras, pastoras y sacerdotes, pastoras que están ordenadas. Eso desde los inicios, porque Lutero lo promovió desde su inicio. Y luego los calvinistas, de alguna manera, que quizás es hasta más exagerada, digamos, la exigencia, la regla calvinista, surge también de origen francés Calvino, pero cuando fue excomulgado Lutero, él se refugia en Alemania, y Calvino tiene justamente reglas como mucho más austeras, mucho más difíciles. Se dice que además una cosa que de pronto a uno le llama la atención en parte, pero es así que el hombre no es salvado por sus acciones, no importa que las acciones sean buenas o malas, no es lo que se tiene en cuenta, sino la fe y la gracia de Dios. Porque todos nacemos culpables, porque el pecado original, ¿se acuerdan que dijimos, por ejemplo, que en el judaísmo no era tenido tan tremendamente, sino como una posibilidad, obviamente, de elección y de libre albedrío? En el caso de los cristianos, todos consideran que es una caída, y es justamente un pecado, es el pecado original, por lo cual se da el bautismo. Pero en el caso de los calvinistas, este pecado original realmente afecta a toda la vida del ser humano. El hombre nace pecador y caído, y es un hombre depravado. Depravado es la palabra que usa, espiritualmente, físicamente y en todos los sentidos. Entonces no se puede valer por sí mismo, solo depende de la gracia y de la fe de Dios, y de que sea elegido por Dios para salvarse. Por eso llama la atención eso, que es muy distinto a nosotros, en el sentido que nosotros nos podemos salvar por las buenas acciones. O sea, por supuesto por la fe, pero nosotros por las buenas acciones. Tal es así que después la Iglesia además cada vez fue aceptando más el hecho de que podían ser salvados, eso quizás a lo largo de podían ser salvados no solo los católicos, sino gente de todos los credos, incluso los ateos. Eso lo dijo el Papa Francisco hace no tanto tiempo, diciendo que Cristo dijo que venía a salvar a todos los hombres, y nunca dijo que iba a ser solo los católicos. Entonces, con eso se entiende que, por supuesto, entonces en ese caso se tienen en cuenta evidentemente las acciones, porque si un ateo actúa conforme digamos, a ciertos principios éticos, morales, y es una buena persona, pues está en posibilidad. Y también los que no conocen a Cristo, que a lo mejor son buenísimas personas y nunca les llegó Cristo, también pueden ser salvados. Bueno, entonces ahí hay un concepto muy distinto, lo mismo que con respecto a la resurrección de Cristo. El Cristo resucitado es visto muy distinto, o sea, en parte igual por casi todas las religiones cristianas más amplias, también para los luteranos, calvinistas, etcétera, pero como que es el Dios resucitado, glorificado,
que después de su muerte y de su salvación por todos los hombres. Por supuesto que la salvación está vista un poco distinta en cada caso, ¿eh? No para todos la salvación es igual, como decíamos antes. Pero bueno, sí, evidentemente la muerte, Él es hijo de Dios para todos los cristianos, Él nace de una mujer, María, después hablamos de la figura de María, y vino para salvar a todos. Es el Hijo de Dios, para la mayoría de los cristianos es lo mismo, Dios Padre y Dios Hijo, y también el Espíritu Santo, pero no para todos los cristianos. Hay algunas corrientes reformistas que hablan que en realidad Dios Padre y Dios Hijo son dos personas, y que el Espíritu Santo proviene de ambos. Pero bueno, en general, si no consideran la Trinidad también, hablamos de las, no sé si de las principales, porque ahora las más numerosas van a ver que a veces no son tan así. Una de las más numerosas actualmente es el pentecostalismo, y bueno, tiene unas teorías muy especiales y todo se basa en Pentecostés. Pero bueno, hablando del caso de Jesucristo, lo que sí, la glorificación, y por ejemplo la resurrección de los muertos es vista de manera distinta al finalizar los tiempos. Por ejemplo, por decirles un caso que conocen todos, porque son los que van a las puertas, siempre son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová consideran que el hombre cuando muere, muere física y espiritualmente, no queda nada. Entonces el hombre está en su tumba como inconsciente, muerto, y Dios cuando vuelva va a resucitar a los que recuerda, ya sean fieles, infieles, buenos o malos. O sea que se va a basar, esperemos que en la memoria esté salvado lo bueno. Pero ellos consideran que, y no son los únicos, hay otros que creen que Dios, los muertos están en sus tumbas hasta la resurrección y hasta el final de los tiempos. Entonces, decíamos que es importante que sepamos un poco la separación principal. También me interesa hablemos de la reforma y contrarreforma. O sea que la de Lutero la llamamos la primera gran reforma, y la de Calvino la segunda gran reforma. Esto sucede en el siglo XVI, y entonces ahí va a surgir, en ese mismo siglo, el Concilio de Trento, que en 1545 más o menos sucede, también en el siglo XVI, y va a dar base a la contrarreforma católica, que lo vamos además ver manifestado en el estilo barroco, ¿no? Tan exagerado, el churrigueresco también, como la exageración del barroco. En España tenemos mucho el barroco fue uno de los movimientos más fuertes en el arte en España, y entonces, la contrarreforma, y además va a ser importante también para la imagen de la Virgen, que ahora lo vamos a mencionar. Me gustaría decir dos palabras realmente, de la separación de la Iglesia Romana de Occidente. No, y antes de eso quisiera decirles, primero, cómo se difunde el cristianismo, porque pensemos que era una religión de un grupito de gente, o sea, Cristo nace aproximadamente, pues no se sabe la exactitud, pero aproximadamente en el año 753 del imperio, ¿no? Del imperio romano, o sea, mejor dicho, de la fundación de Roma, que no siempre fue imperio. Y muere aproximadamente, se cree, a los 33 años de edad. Y evidentemente la importancia que tiene es inmensa en el mundo, porque empieza una nueva era. Pero pensemos que es un grupo, los seguidores van a ser un grupo, sus apóstoles, su gente primero fueron vistos como una secta del judaísmo, y cómo se llegan a imponer de esa manera. Ellos, evidentemente ahí tuvieron desde el primer momento una función misionera. Dios dijo, cuando resucita, le dice a Pedro, liderados por Pedro, a todos sus apóstoles, y se lo dice también a María Magdalena, porque es la primera que lo ve resucitado, le dice, y contar la nueva buena al mundo, ¿no? Que eso, entonces es ahí donde empieza la misión, o sea, se muestra la vocación misionera del cristianismo, que esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando hablemos del islamismo, porque el islamismo siempre han chocado y chocarán porque son dos religiones netamente misioneras.
No lo es así el judaísmo, ni lo son las de Oriente, ni muchas otras religiones. En cambio, sí el islamismo y sí el cristianismo. Por eso necesariamente chocan en sus intereses. Tienen que ganar adeptos y territorios. Bueno, adeptos, perdón, pero con adeptos, antiguamente eran adeptos y religiosos también. Entonces, el gran cisma que se produce entre las, primero se da la legalización, porque primero son muy perseguidos los católicos, ¿no? Acordémonos que tenían, bueno, ahora después les muestro el pez, el símbolo del pez, como ictios, que quiere decir en griego antiguo, es como pez. Entonces, perdón, Cristo. Entonces, el ungido. Entonces, los cristianos, para reconocerse, hacían la primera parte del pez uno y el otro se lo terminaba para saber que eran cristianos. Bueno, ahora el pez, y después sabemos muy bien que es el símbolo más sagrado, es la cruz, ¿no? La cruz, porque, bueno, también simboliza, bueno, o recuerda la muerte de Cristo en la cruz. Normalmente tiene 4 brazos, pero los ortodoxos a veces le ponen más brazos también. Lo horizontal es un poco la faceta divina de Cristo y lo vertical es la faceta más humana, representaría en la cruz. O sea que nos muestra la forma de morir de Cristo, que era la que utilizaban los romanos, pues los judíos en ese momento, Judea estaba bajo el imperio romano. En ese momento, cuando nace Cristo, está el emperador Tiberio. Entonces, después, bueno, sabemos Herodes, Herodes, perdón, y Pilatos, que era el gobernador, porque se convierte en una provincia romana. Pero entonces, Constantino, y esto lo convierte en una religión legalizada y se convierte al cristianismo a través del Edicto de Milán en el siglo IV, en el 313, y después se queda confirmado en el primer concilio que existió, que fue el concilio de Nicea en el 325, o sea, en el siglo IV. Es legalizado, por lo cual ya se está favoreciendo de alguna manera no solo no perseguir en ninguna religión que no fuera la olímpica, la pagana, después llamada por los cristianos, sino que además se fue facilitando la conversión o su difusión. También habría siempre algún sentido político en esto, porque evidentemente veía que eran muchos y le venía bien a Constantino, posiblemente, aunque su madre también se cristianiza, influye mucho. Bueno, y él supuestamente se dice que también pues estuvo convencido y se convirtió, pero también le venía bien un poco para dominar sus tierras que estaban llenas de cristianos, y la persecución ya se estaba haciendo un tema muy pesado, pues había también revueltas de distinto tipo. Y después entonces va a venir famoso, creo que se lo nombré la vez pasada, pero Teodosio I, que él ya la declara religión oficial del Estado, o sea, del Imperio Romano. Y esto sucede en el 380, o sea, finalizando el siglo IV. A partir de este momento su difusión es cada vez mayor. Ya la difusión antes se había dado por misioneros, por ejemplo, por Pablo de Tarso, que era un judío que vivía en Palestina, un judío pero que tenía ciudadanía muy bien además ubicado, también en lo económico y social, tenía ciudadanía romana. Él hace realmente muy importante porque hizo una labor misionera impresionante, no solo en Medio Oriente, sino también en Roma. Y muchos lo siguieron, o sea que se van convirtiendo. Bueno, esto hace que la difusión sea cada vez mayor y ya como religión oficial del Estado. Ahora, lo que sí te voy a decir es que Constantino es el que decide trasladar la capital del Imperio Romano a Constantinopla, o sea, de Roma a Constantinopla. Y si se trasladaba a la capital, también se trasladaba pues, el sumo pontífice y la jerarquía eclesiástica. Entonces crea mucho resquemor y mucho descontento en Roma, en Occidente. Y después, bueno, ya Teodosio sigue ahí, y bueno, siguen por un tiempito, pero eso crea muchas, hasta el cisma. Eso va a ir provocando cada vez una mayor
mayor encono entre uno y otro lado, y después hay toda una conspiración, que no es el caso de nombrarla, pero que va a desencadenar entre los emperadores, entre el sumo pontífice, cada uno una conspiración muy banal y muy terrenal, que en realidad es que digamos, el imperio romano de Oriente, o mejor dicho, la parte oriental, bueno, que además deriva, porque fueron divididos por Teodosio entre sus dos hijos, Hilario y Arcadio, los dos imperios. Eso hace también una suerte de división, porque hay dos a cargo de cada lado. Y bueno, después hay una serie entonces no quieren obedecer al Papa como jefe de la Iglesia, diciendo que en todo caso puede ser uno entre pares, o el principal, mejor dicho, entre pares. Por eso no lo acepta la Iglesia Católica y terminan separándose y excomulgándose el patriarca, el que nombrado sumo pontífice en Oriente con el de Occidente. En 1043 entonces se produce el gran cisma entre ambas iglesias. Y ahí surge la Iglesia Ortodoxa, y después, bueno, separada de la historia de la Iglesia católica. Entonces, con esto explicamos esto, y siguen unidas hasta la Reforma, con sus pros y sus contras. Después, bueno, tenemos la parte de Aviñón, las cruzadas no las menciono, pues saben bien que era para recuperar las 7 cruzadas principales, fueron para recuperar Jerusalén. La primera de Godofredo Bouillon lo consiguió, pero en general las cruzadas fueron bastante, unieron a la cristiandad en un objetivo común, pero no sirvieron de tanto. Entonces, con respecto a casi me importa, bueno, no hablo tampoco de difusión, saben que en los eslavos fue Cirilo y Metodio los que crean además el alfabeto cirílico, que se usan los rusos, los búlgaros, y serbios y tantos otros. Y después en las Islas Británicas es con San Patricio en el siglo V. Los germanos fueron difíciles, pero porque es más tardío todo el norte de Europa, ¿no? Entre más o menos el siglo IV y el siglo IX. Y después, claro, la conquista de América, como fueron hechas por cristianos, y una actitud misionera y de imposición por las buenas, y no siempre, pues, para imponer la religión católica en América. Católica y también cristiana, ¿no? Porque en el norte van a ir también muchos luteranos y calvinistas, etc. Pero, y después tenemos la época de las grandes colonizaciones, muy posteriormente, siglo XVIII y XIX, con África, Asia y Oceanía, y entonces ahí también encontramos, por supuesto, esos países de África, de Asia y Oceanía también cristianizados. Bueno, vimos una idea de toda la expansión. Ahora, evidentemente, con todas estas diferencias, nos interesa considerar, primero, porque vemos que en las iglesias protestantes, por ejemplo, con respecto al celibato y con respecto a la ordenación de la mujer, vemos que en los primeros siglos del cristianismo existían diaconisas, así como había diáconos, había diaconisas. El diácono actualmente, o después es una de las órdenes sagradas, o sea, no es sacerdote todavía, pero ya puede cumplir muchas funciones y ayudar a los obispos y a los sacerdotes, a dar la misa, propagar el evangelio, asistir en matrimonios, en fin, muchas funciones. Pero el diácono entonces, en los primeros siglos del cristianismo, era el que era una persona muy creyente, que conocía mucho también de los rituales y demás, y ayudaba. En realidad diaconisa nunca tuvo, generalmente ayudaba al diácono, no tenía la importancia que tenía un diácono, y su orden, si bien había una imposición de manos, era menor. Entonces la diaconisa era utilizada sobre todo con las mujeres, donde el diácono no podía actuar. Era la que, por ejemplo, en el bautismo ayudaba a las mujeres porque se hacía por inmersión total, y antes se hacían adultos, ¿no? Sabemos, ¿te acuerdan? San Juan Bautista que los bautiza a todos, incluso a Cristo, aunque no hubiera nacido con pecado original, pero él da el ejemplo. Y entonces, lo que es importante tener en cuenta es que la diaconisa ayudaba en eso con las mujeres, y ayudaba en todo lo que tenía que ver con la mujer. También la parte de la iglesia, que había que separar hombres y mujeres, porque al principio estaban separados, como en el caso como pasó mucho en las sinagogas y como pasa con los islámicos hoy en día.
tenían su parte en la que estaban las mujeres y su parte que tenían los hombres en los primeros tiempos. Entonces tenía que ocuparse de la limpieza y la vigilancia de todas esas partes. Después, el Congreso de Nicea y otro posterior le quitó, ya entonces en el siglo IV, le quita la posibilidad de ser ordenadas, aunque era una orden un poco más eclesiástica que otra cosa, y después, al final, se prohíbe directamente que sean ordenadas. Ahora el Papa, ¿cómo se llama? Francisco I, pidió que cree un comité en el 2016 para que estudie el rol de la mujer en la época de las diaconisas, mejor dicho, el rol de las diaconisas en los primeros siglos del cristianismo. Cosa que es un avance en ese sentido, porque además puede ser muy clarificador de cuál era realmente la función, porque no se ha estudiado tan a fondo. Y por supuesto recuerden que vivían en un mundo, estamos hablando del mundo judío, que el otro día estuvimos hablando, que era muy duro con la mujer, y la mujer estaba muy sometida y muy en su hogar, y estaba considerada en un nivel inferior, por lo cual su participación pública no existía. En fin, también tenemos que ponernos en el marco de esas sociedades y de ese momento. Por eso, por ejemplo, en las cartas Pablo, San Pablo, que lo vimos porque en sus cartas, en los evangelios y demás, mejor dicho, en las homilías, él cuando menciona a Jesús, no menciona nunca a María, él en particular, porque él habla de que nació el Hijo de Dios, Jesús, hijo de mujer, no dice el nombre. Eso nos muestra también un poco cómo era el concepto que se tenía de las mujeres, o sea, ni nombre tiene, ni podían hablar casi, ni manifestarse. Por supuesto que la actitud, ya que no los otros apóstoles sí, los evangelistas posteriores sí. ¿Cómo está conformado? La Biblia, todos se rigen por la Biblia. Dijimos que algunos lo toman directamente como la base para todos sus seguidores, la única base. La Biblia está conformada, canónica, por los cánones. Los cánones es lo que se ha aceptado como palabra de Dios. Pensemos entonces que en los primeros tiempos los hombres probos, los grandes padres de la Iglesia, estudiaron los distintos escritos que había sobre la vida de Jesús, los distintos evangelios, y decidieron cuáles iban a ser los que iban a entrar en la Biblia, o sea, en el credo, iban a ser canónicos. Entonces ellos establecieron los 4 evangelios que conocemos, y a su vez consideraron también la tradición y la palabra de los padres de la Iglesia, incluso para hacer este primer canon, y otros escritos, como las cartas de San Pablo, etc. Entonces, el canon está conformado por todo lo que se aceptó, que consideraron auténtico, veraz, y que no tenía errores de concepto, y formaron el gran canon que conforma la Biblia. En el caso de los ortodoxos, y después, a eso se suma también todas las encíclicas, en el caso de los católicos y ortodoxos también, porque ellos participaron de los primeros concilios y después tuvieron los suyos. Pero bueno, de las concilias, y también en este caso del catolicismo, de cuando el Papa habla es cátedra, o sea, de las palabras del Papa cuando se refiere a los cristianos en forma es cátedra, que forma parte también, digamos, del canon eclesiástico. Entonces, nosotros nos regimos por eso. En cambio, los protestantes, no, incluso hicieron otras traducciones y sacaron todo lo que no eran los evangelios puros, hicieron su propia interpretación. Incluso los testigos de Jehová hicieron la suya propia. Y bueno, hay muchas vertientes, pero entonces vamos a partir del caso del cristianismo. Cristo en sí mismo fue un revolucionario con las mujeres, en el sentido de que él les dio una participación grande, una consideración muy amplia. Él enseñaba religión, él enseñaba, o sea, teología, conceptos religiosos a las mujeres
a las mujeres, cosa que no se hacía en la época. Acordémonos del caso de Marta y María. María es la que escucha a Cristo y recibe toda, y bueno, Marta está, María, ayer fue Santa Marta justo, siempre decimos que es la que hacen trabajar y María es la que escuchaba buenamente. Y siempre nos enojamos un poco porque pobre le da la razón a María y no a Marta. En realidad, Marta representa un poco la mujer práctica y teórica y de fe. En realidad un poco está representando eso porque si bien se está ocupando de eso, Cristo lo que le dice es que no todo es eso, sino que también está la parte espiritual. Tal es así que la que va a confiar en él, porque es la mayor de la casa, ella siempre cuando llega se refiere a Marta, es la primera que ve, cuando muere Lázaro después también. Cuando muere Lázaro, dice, piensa que va a morir y dice, debes tener fe, sabes que como que él va a vivir, porque además él lo resucita, dice que es el Hijo de Dios, y ella le dice que tiene una fe absoluta. O sea que ha escuchado las palabras de Jesucristo, y en ella se aunan, digamos, las dos facetas, la práctica y la espiritual. Pero bueno, estas son de las mujeres de las que más se habla. Incluso algunos dicen que esa María, que mencionan como hermana de Lázaro y demás, podría ser María Magdalena. Pero bueno, ahora estamos con María, y sí me interesa decir a María, porque de María no se dicen tantas cosas, pero sí en los dos primeros, y en el de Mateo y San Juan, también se habla, pero no se habla tanto de María, pero sí se la menciona en los aspectos más, en momentos muy importantes, trascendentales, como son las bodas de Caná, donde están el primer milagro de Jesucristo, considerado milagro de Jesucristo, que es cuando, ¿se acuerdan?, convierte el vino malo en vino bueno, que se lo pide además quien, la Virgen María. Y después la Virgen aparece durante el Calvario de Jesucristo y la muerte de Jesucristo acompañándolo. O sea que están tres momentos fundamentales. No se habla tanto de su infancia, sí en los evangélicos, en los evangelios apócrifos, sí se habla, de la anunciación del arcángel San Gabriel, de que se casó con José, del que no escuchamos nunca una palabra, pero no se habla mucho de su infancia. Sabemos quiénes son los padres y demás, pero no hay demasiado. En los evangelios llamados apócrifos, que son aquellos que no entraron en el canon, o sea, que fueron dejados de lado, incluso algunos de evangelistas no fueron dejados de lado. Sin embargo, en el de Santiago, se habla de la infancia mucho de María, se dice y del nacimiento de María, que fue también milagroso, un poco como el de Sara, pues sus padres no podían tener hijos, Joaquín y Ana, y lo tuvieron bastante mayores. Él rezaba en el desierto, ya le oraba a Dios, y bueno, y un ángel se le apareció también y le dijo que iba a ser padre, y dijo, bueno, que le iba a dedicar a Dios, y el hijo fue María. Después se hablan de las bodas, de las bodas de María, se habla de José como un hombre mayor y viudo, por eso en los primeros tiempos el cristianismo lo representaba como un viejo, después eso un poquito cambió. Y la devoción de María, si bien en los primeros 3 siglos no existió prácticamente, a partir del 4º siglo, cada vez fue avanzando más y más la devoción a María, hasta que en la Edad Media se hizo sumamente importante, y en la Contrarreforma también, hasta exageradamente, y la María la verdad que se la puso en un nivel que está un poco entre Dios y entre... Y los santos, o sea, casi toca la divinidad, ¿no? La veneración es muy grande, y recordemos que entonces tenemos que la virginidad de María, por un lado, y que es madre de Dios, eso es aceptado por todos los cristianos, de todas las ramas. Pero los otros dogmas de fe para los ortodoxos, los católicos orientales y los católicos, es que María había nacido sin mancha, y que María, bueno, fue siempre virgen, entonces inmácula, o sea que no tenía el pecado original. Por eso se va a dar el tema de justamente de que ella asciende, la Asunción, en cuerpo y alma al cielo, días después de morir. Algunos dicen que 3 días, otros, bueno, que algunos más, pero en todas. Hay 2 teorías, que murió en Éfeso, y otras que murió en Jerusalén.
en Éfeso, de hecho, si lo visitan, van a ver que está la gruta donde habría vivido con María Magdalena también, y sobre todo con San Juan Bautista. San Juan Bautista, que era el discípulo preferido de Jesucristo. Entonces vemos que la Asunción de la Virgen y la Inmaculada Concepción, o sea, el nacer sin mácula, sin pecado original, esos dos dogmas de María no están aceptados por todas las iglesias cristianas. Por eso no hay un culto en las protestantes, en todas las reformistas, a María. No existe el culto, la consideran Madre de Dios, la consideran que con la virginidad de María también, pero no consideran la Inmaculada Concepción, o sea, que nació sin pecado, y la ascensión de la María en cuerpo y alma a Asunción al cielo. Bueno, este es un hecho importante. Ahora, María, realmente tenemos que pensar que María, de alguna manera, en muchos concilios, hubo muchas discusiones, por eso se hacen los concilios y demás, pero con respecto a realmente, bueno, por supuesto, bueno, los cristianos reformistas consideraron que María, por varias cosas que hay en distintas partes de los evangelios, había tenido otros hijos, porque se dice ahí están los hermanos de Jesús. Los hermanos, por empezar, hay varias Marías que a veces se confunden con María, pero aparte, bueno, hermanos se decía también, para los judíos también significaba, la palabra hermano significaba también primo, o sea, no había tantas divisiones de parentesco, sino que estaban los muy cercanos y los lejanos, se diferenciaba de esa manera, o sea que hermanos podía decir hermanos a primos, incluso de primero o segundo grado. Y además también al hablar de hermanos, recordemos que era viudo San José, y no sabemos si José había tenido otros hijos. En fin, para los protestantes hubo otros, y también usan la palabra, el tema de primogénito, que a veces se dice unigénito y otras veces primogénito cuando nace Cristo. Entonces, en eso hay otra diferencia también muy grande con las iglesias protestantes. Y en cuanto a la figura de María, es muy importante, porque además la tenemos que relacionar un poco con lo que hablábamos antes, porque de alguna manera se vincula en una idea con el tema del paganismo. Recuerden, para Egipto Isis, o para los griegos y romanos, por ejemplo, los griegos Atenea, eran las protectoras de las ciudades, eran las que protegían la familia, eran las diosas de la fecundidad, pero también de la familia, de la maternidad, de la protección de los seres humanos y demás. Entonces, todas estas, Isis, como decíamos, Atenea, Minerva misma, entonces todo esto de alguna manera, el cristianismo recibe todas esas influencias culturales previas, y uno podría decir, bueno, esto se basa y en darle todas esas particularidades de estar sin mácula, como lo dijo en algún momento algún obispo en un concilio, dice, hace que entonces nosotros la veamos, se convierta casi en una divinidad como las paganas. Por supuesto, bueno, fue el obispo, que era, me parece que el nestoriano, se derrumbó su teoría, y sobre todo porque hay una diferencia fundamental entre las divinidades paganas y María. Las divinidades paganas podían ser buenas y malas, podían cometer buenas acciones y malas. Acuérdense que eran un poco, sobre todo las griegas, eran como humanas, como humanos, ¿no? Si se enojaban, si no, fíjense cómo le fue a París cuando eligió a Venus con respecto a Afrodita y Palas Atenea. Después le dieron todo en contra, porque ellos se vengaban, las diosas se vengaban, si no les venía bien, le mandaban, acuérdense el Minotauro con Poseidón también, que a Minos lo castigó con eso, o sea, podían darle todos los bienes, todas las cosas, pero después también todos los males. En el caso de María, siempre es buena, llena de gracia, y representa el perdón, la bondad y la ayuda, ¿no? Dado que incluso en una de las tradiciones se decía que María al morir había bajado a los infiernos para conocer y pedirle a Dios por las almas que estaban en el infierno. O sea que, bueno, evidentemente, si en la consideración de María, evidentemente puede haber elementos que hagan al ser humano, que hagan a las tradiciones de las culturas anteriores, con la diferencia de que María va a representar la bondad absoluta y el perdón.
cosa que también es Cristo. Y Cristo con respecto, también el Cristo, recordemos, yo por ejemplo estaba mirando cuántas palabras, lo busqué, no lo leí, por supuesto, cuántas veces se dice la palabra amor en el Nuevo Testamento con respecto al Viejo Testamento, que compartimos también con el judaísmo, pues toda la cultura es la judeocristiana. Bueno, en el Viejo Testamento son unas 40 y pico veces. En cambio, en el Nuevo Testamento son como 150, no sé, una diferencia abismal. La palabra amor. Y después, otro concepto es el concepto del perdón. Y el concepto también de la obediencia. La obediencia existe para todos, pero acuérdense, la obediencia, siempre la obediencia, pero la obediencia en el Viejo Testamento es algo fuerte. La obediencia tiene que ser absoluto. A Isaac lo tenía que matar nomás por obediencia pura. Yo creo que si a nosotros nos dicen que tenemos que sacrificar a nuestro hijo, pues por más que no lo diga Dios, se lo escondemos. No sé. Pero en todo caso, hay una diferencia, porque Cristo de alguna manera lo que representa es que vino a salvar a los hombres que eran pecadores por el castigo que tenían, el castigo de haber sido expulsados del paraíso, y entonces vino a salvarlos con amor y con perdón. O sea que María y Jesucristo van a representar eso, fundamentalmente. Y les decía que Jesucristo había sido muy revolucionario en todos sus métodos, porque aparte esto de misionar por todas partes no era lo de los templos de Jerusalén. Y por otro lado, por la consideración que decíamos de la mujer, no solo les enseñaba religión, no solo siempre tuvo un respeto al saber de su madre muy grande, porque él la respetaba y la escuchaba. En la boda de Caná hace el milagro a pedido de su madre, sino que también él perdonaba y consideraba, y ayudaba consideraba por igual a las pecadoras y a las adúlteras. Acuérdense la historia, la parábola de la adulta en el Evangelio, en que la estaban por lapidar, porque era la manera de castigar a las adúlteras, y Cristo dijo que arroje la primera piedra el que no ha pecado, ¿no? Y la salva la adúltera. Y entonces nos muestra que su consideración con la mujer siempre fue muy grande, lo mismo que él con respecto a la monogamia que hablamos, decíamos que el cristianismo había impuesto la monogamia, que ya lo vemos en el caso de Jesucristo, cuando él dice que el hombre, le preguntan por eso, ¿no? Y entonces le dice que creo que el hombre y la mujer son una sola carne, y que deben estar juntos toda una vida. O sea que, porque le hablan del divorcio y del hombre que tiene muchas mujeres, en algún punto. O sea que él, desde el principio, vemos lo de la monogamia y lo de la consideración de la mujer. Ahora, bueno, nos surge la pregunta del por qué. Entonces, por ejemplo, María Magdalena en realidad es considerada como una gran discípula de Jesucristo, una de sus seguidoras. Y tal es así que está en momentos fundamentales, como el momento en que muere Cristo y ve el lugar donde lo entierran, y es la primera que lo ve resucitado, y le va a decir a Pedro y a los apóstoles que Jesucristo ha resucitado, y lo que dijo, que algunos no le creen, Pedro incluso no le creen, y es Mateo el que la defiende. Pero bueno, después todos ven que ha sido que les dijo la verdad. O sea que le da como una posición muy especial a María Magdalena. Y por supuesto que saben que es bastante controvertida hoy en día, sobre todo con las nuevas tendencias, la figura de María Magdalena, porque sobre todo por los evangelios apócrifos, en realidad, bueno, y en la Biblia, incluso los protestantes y demás, y los cristianos, también creyeron ver, o creen ver, a María Magdalena en otras Marías. María era un nombre muy común, Miriam, ¿no? Era un nombre muy común entonces. Y entonces creyeron ver, por ejemplo, María, la que nombra Lucas como adúltera, no, como pecadora, perdón, como mujer pecadora, vieron en esa mujer pecadora a María. Y después en otra parte del Evangelio se habla de una mujer
también que, por la que salían de su boca los siete diablos, o sea que como parecía como un exorcismo, pero en todo caso, está. Entonces de María también, de la primera María se dice que amó mucho y pecó mucho. Eso hizo que se considerara que María fuera esa María, o fuera la pecadora, o fuera la adúltera, y que se la viera entonces como que, evidentemente, si pecó mucho y amó mucho, debe haber sido prostituta. Entonces a María se la veía como una prostituta arrepentida. Y entonces penitente, se la ponía mucho como penitente a María, porque ella arrepentida de su profesión. Pero en realidad no hay nada que corrobore, ni esas palabras tampoco, porque María la pecadora, con el tema de pecadora, pues no decimos nada, pecadores podían ser considerados todos. No, además no está diciendo que sea prostituta en todo caso. Por lo cual la imagen de María después fue cambiando y después se prohibió el representarla como penitente. Papas posteriores y tal, en concilios prohibieron que se la mostrara como penitente. Justamente, entonces quedó exenta de eso. Ahora, han surgido muchas tendencias o estas nuevas tendencias cristianas que han puesto en duda el tema de Jesucristo y María Magdalena, y dijeron que en las palabras compañera, que es utilizada, que era compañera de Cristo, que compañera, que es una palabra copta, o sea, de origen egipcio, del egipcio de los egipcios, que es el único que lo conservan, pero ahora litúrgicamente, se hablara de la compañera de Cristo. Y entonces entendieron compañera como que era la mujer, la esposa de Cristo. Como que estuviera casada con Cristo. Entonces eso se hizo, por ejemplo, en esa película que hicieron. Hubo varias novelas y demás, varias novelas y varias películas que hasta hablaron de una dinastía que apareció en la que se dice que, que María creó, que a partir de la unión de Jesucristo y María surge una dinastía más bien femenina. Pero bueno, estos no dejan de ser, se basan en evangelios apócrifos y en análisis que hacen muy distinto, interpretan. Lo de compañero en copto en realidad implica bueno, eso, la palabra compañero. Y después en algún punto dice que Dios le dio un beso en la boca a Magdalena. El beso en la boca era bastante común, y sobre todo cuando se trataba de decir una verdad o de decir algo, o sea que tampoco nos demostraría, y se daba con hombres y mujeres, tampoco nos estaría demostrando en eso. Y por otro lado utilizan como argumento el hecho de que María estuviera junto a la cruz, y después fuera la que le dijo, estuviera en la tumba, son momentos, y con la Virgen María, o sea, como alguien muy cercano a Cristo. Bueno, todos estos son los argumentos que utilizan para decir que María con Cristo fue más que una discípula. Lo que sí se reivindicó mucho es la figura de María como tal, y casi como si fuera de un apóstol más. Cristo permitió tener el seguimiento de hombres y mujeres. A él lo siguieron hombres o mujeres. Nunca hizo diferencia en ese sentido. O sea, que hay seguidores hombres y mujeres, cosa que también llama la atención en la época que se permitiera o que pudiera hacerse. Pero bueno, la verdad es que nombró solo apóstoles hombres. Entonces, a los que defienden el sacerdocio de la mujer, dicen que en realidad solo nombró hombres, porque en la época no se nombraban mujeres para todas esas cosas, como apóstol y como seguidor y como propagador de la fe. Y que la mujer además era la que estaba en la casa, etcétera. O sea que a nadie se hubiera ocurrido que fuera normal nombrarlos en esa época, pero que los tiempos han cambiado y entonces eso debería ser tenido en cuenta. Es gracioso porque, bueno, es gracioso, en realidad, por ejemplo, en el caso, los que mantienen, digamos, el no casamiento, no el casamiento, sino la no ordenación de mujeres son los ortodoxos y los católicos. Los protestantes en sus distintas ramas, incluso Lutero y Calvino lo consideraron desde el principio como que que era mejor incluso que se casaran. Con respecto también al sacerdote, al tema
la virginidad o el ascetismo, o digamos el que los sacerdotes no se casaran, se aplicó en la Iglesia Católica Romana de Occidente, se mantiene, no en la de Oriente, porque el concilio fue justo posterior el que ya determina el celibato del sacerdote, entonces ellos se pueden casar, pero no pueden pasarse de una a otra, justamente. Pero fíjense que ahora tenemos a los primeros sacerdotes casados, en el sentido de que los anglicanos que se han pasado al catolicismo están casados, incluso el obispo estaba casado. Así que la Iglesia Católica los ha recibido casados. Y otra cosa importante es que ahora, a fin del año pasado, se formó un sínodo, se hizo un sínodo en la Amazonia, en donde, bueno, con el Papa y tal, bueno, se decidió, una de las cosas que se puso en discusión y en debate, es ordenar a hombres considerados probos, a hombres de familia casados, considerados probos que puedan ser ordenados sacerdotes. En el caso de los ortodoxos, hay, diríamos, un clero blanco y un clero negro. El clero negro es el que tiene jerarquía, que llegan obispos, patriarcas. Ellos no pueden no pueden estar casados. En el clero blanco, si el que se ordena sacerdote ya está casado, puede puede ser sacerdote tranquilamente, pero no se puede casar después que ha sido ordenado. Pero eso se mantiene en el clero blanco y no puede ascender a la jerarquía superior. En el caso del catolicismo no hay posibilidad de casamiento por ahora, y los argumentos que se utilizan son justamente el tema de los apóstoles. Jesús eligió apóstoles y ellos, la tradición, consideran que es así. Diría que es un tema, incluso cuando habló incluso Juan Francisco, que en eso es abierto, muchos temas, él en ese tema es bastante, es todavía riguroso, dice que la mujer, bueno, tanto Pablo VI, Juan Pablo II habló mucho, hubo las famosas cartas a las mujeres, diciendo que la mujer y el hombre eran complementarios, o sea que estaban en un mismo nivel y que eran complementarios uno con el otro, y además sobre la dignidad de la mujer, la dignidad del hombre, en fin, mucho también lo hizo mucho Pablo VI, incluso Pablo VI no, Juan Pablo, sí, Pablo VI, pero sobre todo Juan Pablo II, también Juan Pablo I, que es el que declara como doctora de la Iglesia a Santa Catalina de Siena, y también, Juan Pablo II, Benedicto XVI sí mantiene, pero no tanto, dirían eso, y después, bueno, Francisco. Pero bueno, se mantiene la Iglesia Católica, aunque no, eso es un debate igual que está en la Iglesia, es un debate como el del celibato. El del celibato creo que en eso hay una mayor apertura, porque ya el que se considere la entrada de anglicanos casados y el que se considere el hecho de que como no hay tantas ordenaciones, y tantas vocaciones, pues que se considere la posibilidad de que hombres casados puedan entrar demostrando que son hombres probos. O sea que eso todavía no está instituido, pero ya está en camino a hacerlo, porque ya se trató como posibilidad real. Por lo cual hay un camino abierto. Por un lado, que estén casados. Lo de la mujer, yo lo veo un poquito más difícil, pero el hecho de que, por ejemplo, el Papa haya dicho que se estudien cuáles eran los roles que tenía la mujer como diaconesa en los primeros siglos del cristianismo, que son los 3 primeros siglos, hasta el 4º siglo, ya digamos que es una consideración de la mujer muy, muy, muy positiva. Después hay una cosa que sí quisiera nombrar, que es el tema de que decían siempre que la mujer es, recién se dijo que tenía alma en el siglo XV, en el Concilio de Trento. Pero les cuento que no es tan así la cosa. Hay una escritora, a ver si me acuerdo el nombre de ella, bueno, ahora lo busco mientras, que es muy interesante, porque ella dice justamente, bueno, a ver si no sé si lo voy a encontrar, pero una escritora que ella dice que en realidad las mujeres eran bautizadas desde la época de Cristo. Si las mujeres eran bautizadas, las mujeres fueron las primeras santas, fueron mujeres.
La mayoría incluso de las vocaciones, o mejor dicho, de los religiosos, son mujeres desde casi los inicios. Y eran bautizadas y podían participar de todo. ¿Cómo iba a ser bautizada una persona que no tiene alma? O confirmada? Y eso es desde los primeros tiempos. Entonces, después esto fue, en la Revolución Francesa, fue bastante explotado, la Ilustración ilustró esta idea, justamente era anticlerical, y después incluso en París, en París del 68, en todas esas épocas, estaba Simone de Beauvoir, que también insistió mucho en esa diferencia entre hombre y mujer, y también contra la Iglesia, y bueno, diciendo que la mujer no había sido considerado un ser con alma hasta el siglo XV. Lo cual en realidad deriva de un concilio como en el siglo IV, y un obispo planteó la idea, hablando de los francos, de que cuando se hablaba del hombre, el hombre como ser humano, como hombre y mujer, si no tendría que considerarse a la mujer como partícipe, dado que se hablaba de hombre, aplicando el sentido hombre como sexo y no como ser humano, como humanidad. Cosa que fue totalmente desestimada por el resto de los participantes sí, era un sínodo. Entonces quedó en nada. Pero esto fue utilizado después en la Ilustración para hacer un poco esta leyenda negra. Este libro está muy bien explicado y decir que la mujer no había tenido alma. Pero evidentemente, si la mujer es bautizada desde los inicios, no puede no tener alma una mujer, ni considerada santa de los primeros tiempos, del siglo II después de Cristo y antes, pues las primeras fueron santas, mujeres, puede ser considerada sin alma si no es así. Yo ahora quiero mostrarle una foto, porque si no me voy a olvidar. Y Graciela, a ver, espérate, a ver si espérate acá. Que me olvidé que quería mostrar varias. Ahora, una vez que se abra, tengo que poner compartir pantalla. Ay, se me fue el compartir pantalla, espera. Espera. Ay, no lo ven, espera. Espera, compartir pantalla. Ok, y ahora. Era tan difícil elegir. Hay No me tantas deja imágenes. modificarlo, ¿eh? Ay, no me sale. Es que a mí no me deja modificarlo hoy. Ana Eugenia, a ver si tú has tocado eso. ¿Cómo hago? Espera, porque Compartir pantalla abajo. yo puse compartir pantalla, pero cuando lo hablo me aparecen todas las imágenes. Puse compartir pantalla. Busca No, la imagen que quieras compartir. espera, porque yo tengo que poner de Word de acá que tengo imágenes de cristianismo. A ver, espera. Tengo todas juntas. A ver, ¿por qué soy tan bruta? No encuentro ninguna. ¿Se ven o no? No, No, ni yo la veo para publicarla. Ya me ¿No? gustaría. Uy, ¿y es cómo que hago? no, yo creo que es un problema. Ana Eugenia, habrás tocado tú. ¡Hala! ¡Hala! Vamos a echarle la culpa a la niña. Abajo, donde dice compartir pantalla. Que sé, que sé, que sé. Dice, ¿un participante puede compartir a la vez? No, pon la otra. ¿La de varios participantes? Sí, porque no me lo deja hacer a mí. A Venga, ver. inténtalo de nuevo, Sol, por favor. Ok, lo intento de nuevo. Yo tengo abajo lo de la pantalla y arriba acá Compartir, las imágenes. la Espera. tienes abierta en tu escritorio. En escritorio. Y ahora lo abrí. Venga, ahora debería aparecer. No se comparte. ¿No deja compartir? ¿Y por qué será? Voy Ana, a ponerla en opciones avanzadas. no toques nada. No toques nada, vale. No, espera. Vete a compartir pantalla, Ana Eugenia. Me Es que no voy. me lo deja hacer a mí. ¿Que estoy aquí? Ya estoy. ¿Y Y qué? le da, y a ver, pone, un participante puede compartir a la vez. No, Varios Sí. participantes se pueden a la vez. O opciones avanzadas de la función compartir. no. Varios participantes pueden compartir a la vez. Esa es la que está. No sé por qué no me deja. Y yo esa no la tengo, ¿no? No, tú Lo de- no la tienes. Tú tienes que poner compartir pantalla Y la imagen. y la imagen. Es lo que Fíjate hice. arriba si tienes A alguna ver. otra cosa.
Compartir, vea cómo se compromete el documento, a ver. Compartir. Prueba poniendo. Dice, para colaborar con otros usuarios, guarda una copia de archivo Ay, en la ubicación en línea, guardar en la nube. No, eso no lo hago. Eugenia no. En la nube me dice, no. No, vuelve para atrás. Sí. Ana Eugenia. Que Está, sí. Uy, qué rabia esto que no nos deja, no nos no, es permite. un problema de nosotras. A ver, ahora. Bueno, se las Ahora mando. ya tengo. ¿Podés? A ver, espera, ahora sí lo tengo de nuevo. ¿Puedes probar ahora? Sí, lo tengo abierto, lo cierro y vuelvo a abrir. Sí, Ok. cierra y vuelve a abrir. Y ahora intenta. Ahora. Y no. Ahora está. No, no permite, ¿no? Dale clic sobre la imagen que quieres compartir. Bueno. No, espera, no. Ahí le hice clic. Pero me salen los cuadraditos como para movilizarla. A ver, en el otro lado el clic. Opción, no pegado nada. Que no me dejaba a mí hacer nada. No, porque cuando hago clic lo que me sale es los circulitos esos para hacer variaciones. No. Qué raro. Qué raro, ¿no? Bueno, no te preocupes. Somos especialistas. No, yo desde ya que no, y lástima no poder tener uno que no me permiten traerlo, porque si no me pedía ayuda. Bueno, les mando las imágenes. Van a ver los símbolos de la cruz y el pez, van a ver el Cristo de Velázquez, esa maravilla del Cristo de Velázquez, y van a ver varios cuadros de la Virgen. Quiero decir que en la iconografía la Virgen es la más utilizada, mucho más incluso que Cristo. A tal punto fue la veneración y la devoción de la Virgen, que tiene más. Y después no solo se hicieron, se hicieron iglesias o órdenes con el nombre de la Virgen, sino que también en digamos, en los que son los santuarios, la mayoría son de la Virgen, ¿no? Saben que hay varios, ahí les ponía el de Lourdes, hay, de apariciones de la Virgen se han declarado muchas, pero hay 14 que fueron admitidas por la Iglesia Católica, que son las de Lourdes, bueno, no voy a decir todas, pero entre ellas la de Lourdes, la de Fátima y la de Guadalupe en México, y la de Jehová en Ruanda, en fin, son 14. Son 14 las admitidas. Hay muchas más apariciones que también tienen su gente, pero están en estudio por ver si realmente fueron tales. Yo quería mencionarles nada más, porque no vamos a tener tiempo de tanto, sí, que fue muy importante la mujer, y lo es actualmente, pero en la Edad Media muchísimo, y después en el tema de los monasterios, los conventos. La mujer ya tuvo conventos en los primeros siglos. Paula la Romana fue la primera monja y que hizo un convento que era de la nobleza romana en Belén. Pero digamos que todas las órdenes primero eran dependientes siempre de la parte masculina, pero después también se independizaron. Y las abadesas llegaron a tener tanto poder en la Edad Media y Renacimiento, y más que tanto poder llegaron a tener, que incluso tenían territorios propios y eran consultadas y tenían influencia en reyes y en muchas personas. O sea que la abadesa, los conventos cumplieron una función tanto los masculinos, pero también los femeninos mucho. Y hubo tanto femeninos como masculinos desde los primeros siglos, ya que empieza a ser aceptado. Yo quería nombrarles un poco, bueno, porque no tenemos tiempo de tanto, pero sí nombrarles a las principales, a las 4 doctoras de la Iglesia, hay 4. Una que a lo mejor conocen menos, que es Hildegarda de Bingen, que fue nombrada doctora por la Iglesia alemana, por Benedicto XVI. Una mujer extraordinaria, realmente digna de estudiar y leer sus cosas, una mujer de una cultura exquisita. Ella vivió en el siglo XII, nació a fines del siglo XI, primero del siglo XII, y ella entró en un convento de hombres, porque ella era como la hermana de 10 hijos o más, creo,
una cantidad de hijos impresionante, y fue dada para la tenencia a una condesa que muy, muy devota, que que le enseña sobre latín, o las enseñar latín, también teología y otras disciplinas. Pero después se convirtió en médica, en científica, en compositora. Es realmente una cosa fenomenal. Ella vivió en este monasterio y después fundó un monasterio en la montaña mucho más austero, y que incluso un poco como las carmelitas descalzas, incluso iban descalzos y demás, y en Alemania no quiero imaginar cómo sería. Y fue consultada, tal era su sabiduría, que fue consultada por reyes, por Leonor de Aquitania, por Federico I Barbarroja, por Enrique II de Inglaterra, o sea, que era una mujer de una cultura exquisita y además y de una razón y un discernimiento muy grande. Tuvo muchas visiones que fueron, que le dijo a su confesor y después fueron trasladadas al Papa, que bueno, las consideraron como realmente gracia del Espíritu Santo. Después tenemos a la simpática doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, toscana, que murió muy joven, a los 33 años, y que fue muy impresionante. Ella es del siglo XIV, fue Pablo VI, que en 1970 la declaró doctora de la Iglesia. Ella no sabía leer y escribir. Entonces, todo lo que ella tuvo muchísimas visiones, pero a su vez tuvo muchas luchas espirituales con la maldad, con el diablo, muchas luchas, y las fue superando todas, pero toda su vida y sus ideas, ella las dictó. Son los famosos diálogos, que son preciosos, que es de su vida y de sus visiones. Era una mujer, todas son místicas, las 4 doctoras de la Iglesia son todas místicas, o sea, contemplativas, ¿no? Y ella fue muy interesante porque tuvo mucha importancia en el traslado del Papa de Aviñón a Roma. En ese momento los papas estaban en Aviñón, y el traslado a Roma, él lo convence al que llama el dulce Cristo en la tierra, lo llama siempre, y convence, porque en ese entonces estaban la Toscana peleada, Siena, Florencia, estaban peleados con el papado, y interfiere tanto que logra, digamos, que esas peleas vayan declinando, y logra que se traslade nuevamente el Papa de Aviñón a Roma, que no quería saber nada en realidad, y lo convence de que ahí está la cabeza de la Iglesia, ahí tuvo Pedro, que tiene que volver a Roma y poner orden en todo eso, y volver a tener la importancia, o sea, la importancia espiritual que tenía como centro, y bueno, y además acabar con las guerras. O sea que bueno, la verdad que tuvo una gran trascendencia en lo que fue esa guerra, bueno, como Juana de Arco lo fue con la guerra de los 100 años, ¿no? De los franceses con los ingleses, y es considerada como una heroína. Pero después tenemos a nuestra gran santa, o la gran santa española, mejor dicho, Santa Teresa de Ávila, que se considera la primera doctora de la Iglesia, del siglo XVI también, y sabemos que es la fundadora de las Carmelitas Descalzas. Ella la llamaban la monja andariega, o sea, iba de aquí para allá y fundando monasterios. Fue declarada doctora de la Iglesia por Juan Pablo I, justamente, ese papa tan simpático que vivió tan poco, pero que hizo doctora de la Iglesia Santa Teresa de Jesús junto con San Juan. En cuanto sabemos muy bien, y es muy, bueno, que escribió muchísimo, era una mujer muy culta, escribió Camino de la Perfección, Pensamientos sobre el amor de Dios y el castillo interior. Y hay que mencionar mucho el tema de los raptos, la transverberación, que por eso fue acusada incluso por la Inquisición, por ser muy sandariega e imaginativa. Creó 15 conventos, pero tuvo muchísimos raptos. Dicen que además, cuando se hicieron averiguaciones, que todos los informes fueron totalmente favorables a la santa, para la Inquisición, pero contaban las monjas. ¿Te refieres a éxtasis, no?
Éxtasis, el éxtasis, exactamente. Al éxtasis, a los raptos, sí, espiritual, al éxtasis, la liberación es el éxtasis. Ella tuvo varios éxtasis, el primero en 1560, pero tuvo muchos. Dicen las monjas que incluso, que fueron consultadas, que vivían con ella, que incluso alcanzaba la levitación, y que en alguna oportunidad estuvo más de media hora levitando. Tal era el grado que tenía de conexión con Dios y de espiritualidad. Y esto, bueno, por eso fue acusada por la Iglesia, como si fuera algo normal, y bueno, todos los informes fueron totalmente positivos. Era una mujer en realidad, bastante enferma, o sea, no era una mujer sana, pero bueno, todo lo superaba y tenía su carácter, era muy firme y muy, y de temperamento muy rígido, o sea, rígido en el buen sentido, o sea, muy recto y muy fuerte. Así que, bueno, se sobreponía a todos sus males. Lo que se hizo después con su cuerpo es una historia tremenda, porque creo que hay pedazos de Santa Teresa por todas partes. A mí me parece terrible, pero bueno, realmente Santa Teresa, y da gusto leer espera que yo justo tenía acá para recordarles, porque en el mismo catecismo y en lo que se lee en la misa, hay muchas partes que se refieren a Santa Teresa, que es muy lindo porque fue puesto justamente en los libros, en los misales, en todo. Y está justamente estos versos de Santa Teresa en el catecismo, ¿no? Que seguro los conocerán, pero que son como quintetos, ¿eh? Es muy cortito. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Se dice en el catecismo. Y hay uno que ustedes conocen mucho, no sé si lo cortito, un soneto, que está atribuido a Santa Teresa. ¿Se acuerdan ese que dice, no me mueve mi Dios para quererte? Seguro que lo conocen, que se usa como oración. ¿Quieren que lo digamos? ¿Quieren o no? ¿Se los digo? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme verte clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo te han herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Muy bonito. Está atribuido a Santa Teresa, pero no está del todo cierto, pero yo lo tomo por tal. Bueno, creó 15 conventos y fue Pablo VI el que la nombró doctora de la Iglesia y primera doctora de la Iglesia. Y por último tenemos a la simpática también Santa Teresa de Lisieux, que era un alma pura y buena, que murió muy joven, una mujer muy estudiosa, fue carmelita descalza en el siglo XIX, la más reciente, y tuvo el carmelita descalza y estudió en el colegio de las benedictinas, donde se burlaban mucho de ella porque sabía mucho más que las mayores. O sea, un alma pura, muy espiritual, muy tímida, muy callada, que escribió un libro muy bonito que es Historia de un alma, y que cuenta todos sus pensamientos, su vida, su infancia espiritual, sus visiones, o sea, sus creencias, y es un precioso libro realmente místico. Bueno, esas son las 4 doctoras. Hay muchísimas mujeres que sobresalen y, bueno, muchísimas santas, hay tantas como santos, ¿no? Pero dicho esto, yo ya, perdón porque creo que me pasé muchísimo, quiero que hagan las preguntas que quieran, prometo mandarlas, yo iba a explicar, pero igual hubiéramos hecho un poco largo porque les puse también iglesias góticas, iglesias barrocas, para mostrar un poco cómo el tema de la época influyó en la espiritualidad y en el tema de María y eso. Pero bueno, ya sería como mucho, y yo sí lo que les mando, les prometo, son las imágenes al mail y después lo reparten. Bueno, entonces le voy a que hagan preguntas, por favor, sí. Cristina Malena quiere hacer una pregunta. Voy a ver si se abre su micro. Que no se oye. No se oye ahora. Ahora, Cristina. Ahora. Muchas gracias, Sol, nuevamente por, un placer. por tu charla, por tu conferencia, que siempre nos ayuda a pensar.
como tú misma dijiste justo al final, hay muchas mujeres en el cristianismo que uno puede mencionar y hablar, en fin, es un tema muy largo, pero desde cuando tú hablabas se me dieron a la cabeza dos preguntas. Primero, ¿por qué tan tardíamente se las reconoce como doctoras de la Iglesia, a las doctoras de la Iglesia? Porque son todas del siglo XX, son declaradas en el siglo XX. Esta es una pregunta. Y ¿por qué no antes, digamos? Hay como un salto en la evolución de cómo, especialmente es la Iglesia Católica, ahora tenemos que hablar, porque estamos hablando de la Iglesia Católica, ya no es dentro del cristianismo, hay muchos siglos en los cuales cómo se las consideraba, y entonces me vinieron a la mente dos nombres, y uno es Sor Juana Inés de la Cruz, en México, Nueva España, y el otro es alguien más tangencial, que es Cristina de Suecia. Entonces quería saber cómo tú las ubicabas. Entonces, por un lado, ¿cómo explicas ignorar a las doctoras por tanto tiempo? Y por el otro lado, ¿cómo ubicas tú a estos dos personajes o dos personas que yo he mencionado? Perfecto. Me gustan los dos personajes que mencionaste. Voy a dar mi interpretación, que puede haber muchas. Yo creo firmemente que, para empezar, bueno, muchos doctores de la Iglesia pensemos que San Juan también fue nombrado doctor junto con Santa Teresa y fue el gran ayudante para imponer las nuevas reglas dentro de las carmelitas. Y él también fue, digamos, considerado muy tardíamente. Pero yo te diría, para mí evidentemente influye el tema del patriarcado. Pensemos que la mujer empieza a tener, si bien hubo doctora por la Iglesia Católica, hubo científicas y reconocidas como tales desde bastante temprano, son la excepción. Pero tenemos que, evidentemente estamos hablando de sociedades patriarcales, la Iglesia Católica también tiene una estructura evidentemente patriarcal, y el considerar a las mujeres, una cosa es considerarlas santas y otra cosa era considerarlas doctas. Entonces, eso costó mucho más tiempo, porque la mujer empieza a estudiar o empieza a ser considerada como que también puede tener el mismo razonamiento y pensamiento que el hombre, pues tardíamente también. Primero tenemos las pioneras, pero evidentemente fue una lucha. Creo que forma parte, digamos, de toda esa lucha que hace la mujer por ser considerada. Para mí, la explicación está dada en eso. ¿Por qué las otras dos no son consideradas? No quiere decir que no lo fueran, pero hay una cosa. En el caso por ejemplo, de Sor Juana, y yo diría de Cristina de Suecia, es un poco más difícil, porque ellos en el análisis, no es difícil en este sentido, doctas no se puede negar que fueran. Sor Juana era de una cultura impresionante y escribió unos escritos teológicos de una profundidad inmensa. Pero ella escribió libros profanos y libros cristianos. Ella entra en el convento porque es la manera de poder estudiar, porque a las mujeres no se les permitía estudiar. Incluso ella fue a la universidad vestida de varón a los 12 años, en México. Y siempre tenía un poco la lucha de que le decían que en realidad estaba más preocupada por escribir. Bueno, justamente entra para escribir, era muy considerada, pero escribía teatro también, escribía todo, y muy cercana a las virreinas, y una mujer espléndida en todo sentido. Me encanta toda la obra de ella y la poesía de ella, pero digamos que estaba un poquitito, no era propiamente, era una gran teóloga, pero no era una mística. Ella no es una contemplativa, ella es una mujer de una inteligencia superior, de una cultura inmensa, que además aborda muchísimos temas, porque hasta la astronomía le gustaba. Entonces yo creo, y en el caso de Cristina de Suecia, con el tema de la política y demás, que también es bastante controvertido en ciertos aspectos, pienso que lo que les debe costar, y a lo mejor están consideradas, ojalá que lo estén, es la parte en que no están consideradas como místicas puras,
sino como mujeres que tienen influencia y que tienen una cultura impresionante y que aportan mucho a la cultura, pero que a lo mejor les falta la parte mística contemplativa pura, o sea, la parte, digamos, en que no hay ningún resquicio con respecto a su relación y su vinculación con Dios sin ningún tipo de duda. Yo creo que puede estar vinculado a eso, que a lo mejor son figuras, o santa, bueno, Santa no, Sor Juana no es santa tampoco, Promesar tampoco está beatificada ni santificada, pero bueno, Cristina de Suecia, son figuras que, bueno, primero, en el otro caso tendríamos que tener la santificación, ¿no? La beatificación y santificación, porque todas estas fueron primero santas. Y además el considerar, y por eso quizás no fueron consideradas como tales. Y yo creo que es ese aspecto, que el aspecto místico, el aspecto realmente de comunión con Dios total, no es tan ejemplar como en las otras cuatro. Es lo que yo pienso, y quizá tampoco la santidad en el caso de Sor Juana, que sí es un personaje que merece toda la atención y la dedicación, y Cristina de Suecia, por supuesto, también. Esa, te digo, es mi interpretación, no deja de ser mi interpretación, pero algo de eso debe haber. Es válida, muchas gracias. No, gracias a vos, Cristina. No sé ¿Puedo si... preguntar? Ah, venga, pues dale. Esto es de analfabeta. Ay, Yo no sé si hay mujeres que hayan estado casadas y con hijos que hayan sido santificadas. Y te digo una sola. ¿Cómo? Te digo una sola. Bueno, no están en Madrid. ¿Cómo se llama? San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, por decirte algunos. Santa María de la Cabeza, que es santa, ellos dos estaban casados y tuvieron un hijo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y cuando el niño tenía 10 años, se lo entregaron a los abuelos y cada uno se fue a un monasterio, por su cuenta, convento y monasterio. Y son santos los dos. Ahí tenés un ejemplo muy antiguo, que son los santos de Madrid y su mujer. O sea, sí, hubo más de uno además. Y viudas también, sí, hubo. Viuda puede ser, pero me llamaba... sí, a mí, además... la historia del pecado original en relación a la mujer siempre está cargado sobre la mujer. Entonces, sí, totalmente. Las santificaciones, no sé cómo llegan a una mujer que haya tenido, digamos, cierto nivel de sexualidad oficial con un marido. Por eso preguntaba. No, porque en realidad tanto en la mujer y en el hombre es considerado en ese sentido igual. San Agustín fue un gran pecador y después estaba en contra de la sexualidad como nadie, ¿no? Pero que es rechazado por Lutero y por Calvino totalmente, San Agustín, el gran San Agustín. Pero en realidad viudas han entrado muchas también, porque digamos... además pueden haber sido hasta prostitutas y después haberse, yo ahora no te nombraría alguna, pero hubo, no me acuerdo, había una santa que había practicado esa profesión. Sí, yo eso sabía, pero... No me acuerdo el nombre de ella, pero te digo, se adquiere el perdón y el acercamiento a Dios, y si hicieron mal uso de su sexualidad, sí, fue un tema bastante tabú, sobre todo en el catolicismo, fue un tema bastante considerado, sobre todo con algunos, como si fue San Agustín, que ese gran santo, los consideraba como algo bastante pecaminoso, y por eso, bueno, Lutero consideró que el sexo estaba bien en el matrimonio, no fuera, pero quiero decir, sí, hubo mucho de eso, y además siempre se consideró por eso el tema de la virginidad, pero pensemos en las vestales y demás, tenían que ser vírgenes, ¿se acuerdan? Entonces, era como la pureza, y digamos, el no casamiento y todo es una dedicación plena a Dios, y entonces todo lo que pueda interrumpir esa dedicación plena y esa pureza estaba considerado mal. Por supuesto, la mujer en el cristianismo no es que esté considerada peor porque los dos pecaron, pero la que le presenta la manzana, entre comillas, dicen que tampoco era una manzana, era un higo, pero no se sabe, da igual, lo que representa es lo importante. Bueno, sí, porque tiene el pecado original y la tentadora fue Eva. Entonces, el tema de Eva para los cristianos siempre es como que nos marcó un poquito a las mujeres.
tal Siempre cual. la carga es sobre la mujer. Sí, la culpable quedó la mujer. Siempre la mujer. Sí, tal cual. A ver, me parece que Begoña quiere decir algo. Begoña Cigarán quiere decir algo. Mira, vamos a intentar a ver si la encuentro. Es que ya sabéis que no veo nada. Y no la encuentro. ¿Estás ahí, Begoña? Y está iPhone de Begoña. Aquí está Begoña. ¿Dónde está Begoña? Yo no la veo, Begoña. Sí, Está, está. pero no está. La veo, sí. Pero está sin sonido. Ah, estáis dos juntas. Sí, Pero está sin sonido, Begoña. gracias a Pilar, si no, no podría yo haberme conectado. Ah, suerte que están juntas. Sí. Bueno, muchas gracias, Sor. Hay algo que ver. Porque hay dos juntas. Sol, para caso que no lo sepas, Begoña Cigarán es teóloga. Ah, pero entonces ella me va a dar clase a mí. No, no. que me has Para que oído lo sepas. que te quería decir. ¿Y ahora dónde se fue Begoña? Perdona, Uy, si sabía que había una teóloga, y bueno, por algún lado, no sé, no. Ahí está. Es que tenéis dos juntos. Uno hay que apagarlo. Ahora. Ahora, ah, porque estaba el otro. mira, me ha sorprendido que no hayas mencionado el Vaticano II, porque Bueno. desde hace 60 años que se realizó el Vaticano II es que ya no tiene nada que ver. Nosotros no habíamos manejado la Biblia, cuando digo nosotros me refiero a la Iglesia Católica Apostólica desde Lutero, nos han educado con un catecismo, el catecismo de Astete, y no tiene nada que ver ir a la Biblia, ir a los orígenes, con educarte con un catecismo. Entonces pensamos que lo que ha sido siempre así, tiene que seguir siempre siendo así. Y bueno, pues ya vimos, compramos esto. Ha preguntado antes, me parece que Graciela, ¿por qué en el siglo XX han sido las mujeres doctores? Pues porque ha sido el Vaticano II. Eso ha revolucionado la Iglesia. Entró de fresco. Y las mujeres empezamos, solo 4. Hildegarda de Bingen, por ejemplo, se le hizo doctora de la Iglesia con San Juan de Ávila. Y yo recuerdo que estuve en Roma en aquello y cuando volví a mi parroquia solo le nombraron Juan de Ávila. Y dije, oiga, que también Hildegarda, sí, pero es un nombre muy Pablo difícil. VI, claro. Y ese no lo conoce nadie. Dice, y claro, si no lo damos a conocer, pues lo van a conocer menos gente todavía. Entonces, el Vaticano II, pues fue lo que realmente ha ido a los orígenes del cristianismo. Es lo que, pues, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hoy el maniqueísmo del cielo y del infierno y de Adán y Eva, que estáis hablando tanto, todo eso, pues no lo contemplamos. Sobre todo el movimiento grande que hay de mujeres teólogas, una teología feminista, que no es más que contemplarla con ojos de mujer, porque tú has dicho muy bien que el problema ha sido el patriarcado. Nos han invisibilizado a las mujeres, el patriarcado. Pero a raíz del Vaticano II, que empezó, eso ya es imparable, a pesar de que tuvimos a Juan Pablo II, que hizo mucho daño al Vaticano, al concilio, porque lo aparcó. Pero cuando ha venido el Papa Francisco, otra vez estamos en la Iglesia de los pobres, estamos en los orígenes del cristianismo, estamos en un cambio maravilloso y quien es el importante es Jesús de Nazaret. Y la madre como madre de Jesús, como madre de Jesús. ¿Tú qué opinas de eso? No, totalmente de acuerdo. Creo que de verdad que el Concilio Vaticano II, bueno, que lo abrió Benedicto, Juan XXIII, el abuelito. Juan XXIII, el abuelito, que era encantador, y lo cierra Pablo VI. Y claro, y lo cierra Pablo. Yo me tocó estar de muy chiquitita justo cuando se producía, y era interesantísimo ver entrar a todos los patriarcas, los de la Iglesia Oriental, todos los cardenales, porque duró todos esos años, ¿no? Y bueno, evidentemente se consideraron hasta ideas muy revolucionarias, y ahí surge también el lefebrismo, porque ahí también está toda la teoría conservadora y todo lo que imprime el Concilio Vaticano II, que es una revisión de todo lo anterior, y que además, tomando en cuenta también los nuevos movimientos y la inquietud de la sociedad, representó un cambio
muy, muy grande en la mujer desde ya, y en todo, en el ritual, en la misa, en la teología, por supuesto, lo saben mejor que nadie, y en la consideración de muchísimos temas. Fue como el gran revolucionario, tal punto que fue hasta llamado el obispo rojo, Pablo VI, ¿no? Cuando era el obispo de Milán, porque parecía que venía con ideas muy revolucionarias, justamente de la pobreza, de un poquitito de la doctrina social, en fin, fue considerado el Papa comunista, el Papa rojo por todo. Y bueno, la verdad que le impuso todo un cambio a la Iglesia importantísimo, y una participación y una renovación muy grande. Hasta también los jóvenes empezaron a participar mucho más, y la mujer en todo sentido cobró más importancia en lo teológico y en la nos práctica. duró muy poco el Papa Pablo VI, y entonces no se pudo continuar todo el camino que había abierto Juan XXIII. Y sobre María Magdalena, precisamente, no sé si se ve, este libro lo he comprado hoy en San Pedro de Alcántara, lo he encargado, de María Magdalena. Está escrito por Carmen Bernabé Ubieta, que es profesora, es doctora en teología por la Universidad de Deusto de Bilbao, es diplomada en trabajo social, profesora titular del Departamento de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto en Bilbao, y es la primera mujer presidenta de la Asociación Bíblica Española. Fue miembro de la ATE, que es la Asociación de Teólogas Españolas, desde el 2009 al 2017. Su doctorado fue en María Magdalena. Y yo os aconsejo a todas las que estáis aquí, y te incluyo a ti, Sol, también, porque es un libro interesantísimo. ¿Qué se sabe de María Magdalena? Pues manda el título bien entero y la edición, la editorial. Es Magdalena, Carmen Bernabé, y es de editorial Verbo Divino. Verbo Divino. Librerías. Y luego también os quería decir que González Faust es un jesuita muy conocido porque es de la Teología de la Liberación, está en Barcelona, es un hombre que además apoya también al feminismo y que era muy amigo de Yacuría, de los que mataron en El Salvador. Y Carmiña, ahora no me acuerdo, pero en la página Fe Adulta, que también recomiendo a todas las que estáis aquí que vayáis, sobre todo esta semana, hay una carta de esta Carmiña que escribe sobre la Virgen, sobre la Madre de Jesús, que no es tal Virgen, sino es la Madre de Jesús, personaje histórico, que lo queremos ver divino, pero que, bueno, es hijo de Dios, como nosotras somos también hijas de Dios, hemos sido creadas todas por el amor de Dios, y todas somos iguales y todos somos iguales. Pero ay, perdonad, que se me ha ido la onda, lo que está haciendo. ¿Bernabé? No, Bernabé no. Ahí. Carmiña, en Fe Adulta, le escribe a González Faust, que es un hombre con todo cariño, porque le respeta y le quiere muchísimo. Es un conjunto de mujeres bolivianas en sororidad. Son un grupo muy grande. Precisamente Carmen Bernabé el sábado pasado hizo una conferencia fantástica sobre este libro de María Magdalena, que está dedicado a este grupo que os digo. Dice: para las mujeres del Centro Cultural Tejiendo Sororidades, María Magdalena de Calí. Y esta mujer, Carmiña, le escribe a González Faust una carta diciéndole que parece mentira que siga diciendo de María Magdalena que es una prostituta, y todas esas cosas, todas esas leyendas, todas esas cosas, porque María Magdalena fue la primera discípula. Ella fue a buscarle, y buscaba en mal sitio, como nos pasa casi todas, que no buscamos donde debemos, buscaba a ver el muerto dónde estaba, y se encuentra con Jesús, que le dice: vete y diles a los otros dos, a los que habían ido a buscar con ella pero se habían vuelto, y ella se queda porque es insistente. Las mujeres perseveramos y perseveramos cuando queremos algo, y sobre todo cuando estamos enamoradas, y ella le dice: vete y diles que vayan a Galilea, que allí iré yo.
pero ella es, ¿por qué? Porque busca, y todas las que buscamos de alguna manera ya lo tenemos, buscamos algo que ya tenemos dentro, que está dentro de nosotros. No quiero extenderme más, simplemente deciros esta novedad de María Magdalena, escrita por Carmen Bernabé, y que el Concilio Vaticano II ha revolucionado la Iglesia. Es otra cosa, hay que volver a los orígenes de Jesús. La misión era pescar, y en las redes, precisamente es el Evangelio de hoy jueves, en las redes salen los peces malos y los peces buenos, pero no es para separar a los malos y decir tú como eres malo al infierno, no, 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 es para que los malos se vuelvan buenos, es para que no haya el maniqueísmo, porque todos tenemos un poco de bueno y un poco de malo. Por eso le dice la adúltera, mira, no hay nadie, oye, nadie te acusa, así que yo tampoco, le dice Jesús, yo tampoco, oye, vete que aquí no ha pasado nada, aquí paz y después gloria. Ese es el Dios en el que yo creo, que hace salir el sol para los buenos y para los malos. Y no hace de María Magdalena se llegó a decir también que incluso el Evangelio de San Juan lo habría escrito María Magdalena, porque siempre hablaba de su discípulo preferido, y que un poco surgiría de la doctrina o de la corriente que, como sanjuanina, jonista o juanista, que era que de alguna manera había escrito Juan María Magdalena lo que decía Cristo, porque había sido testigo presencial de los hechos, y que después lo habría escrito Juan, pero que respondería a lo que la Virgen, a lo que María Magdalena había dicho, o sea que ese evangelio realmente correspondía a María Magdalena. Bueno, esa es una corriente que también en el protestantismo, yo te digo lo que es una corriente protestante que defiende esa teoría, porque yo viste que hay muchísimas corrientes diferentes, ¿no? Con respecto al espíritu. ¿Quién recuerda en el 73 de Jesucristo Superstar, la película con la figura de María Magdalena, prostituta arrepentida y enamorada de Jesús? También el discípulo de Barrachina en 2010, donde María de Nazaret hace un acuerdo con ella para que desvíe la atención de su hijo de la misión que se empeñaba en emprender. O sea, películas y cosas de ese tipo. Libros. Han influido mucho. Si me vais a permitir las dos, vamos a terminar ya, porque estamos abusando muchísimo de Sol y de todas las demás. Y bueno, pues es una buena guinda el hablar sobre el Concilio Vaticano II. Y bueno, pues todas las esperanzas que tenemos puestas en él, pues de modernización y de que no sea, de que sea el punto de visibilización que nos dejen estar ahí a las mujeres. Y bueno, pues muchas gracias a todas y nos vemos la próxima semana, que nos van a sorprender con todas las religiones orientales. Bueno, el budismo, sobre todo vamos a tomar budismo y por supuesto el islamismo. O sea que Medio Oriente y Oriente nos toca. Nos va a quedar pendiente el hinduismo, que va a ser una pena, pero eso quedará para otra vez. Bueno, pues un día nos animamos y hacemos una conferencia. Perdón, soy Esperanza Artiñano y quedasteis en mandarme el link de la segunda clase y no me habéis mandado nada. No, es que no tengo todavía el link de la grabación de la semana pasada. Pero voy a mandar en forma conjunta el link de la grabación de la semana pasada y de esta. Vamos a cumplir con nuestra palabra de enviar la grabación. Ahora mismo que ya lo tengo, ya te voy a mandar yo a ti el link para que lo puedas compartir. Para que pueda ver. Gracias. Y discúlpame, Esperanza, que estoy muy ocupada. Bueno, pues no pasa nada. Tú me lo mandas y ya está. Gracias. Un abrazo. Ana Eugenia, gracias a ustedes. Está muy ocupada, pobrecita. Tiene demasiado. No pasa nada. Pero lo arreglo dentro de 1 minuto menos 2. Gracias. Muchas gracias a todas. Buenas tardes. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. Bueno, chao a todas. Adiós. Muchas gracias. Un gusto verte, Luisa. Nos vemos.